Buenas tardes, soy Francisco Javier Cortés Bernal. Mi matrícula es 214-5783. Soy del grupo 357 y hoy hablaré sobre la contaminación del aire en México. ¿Qué contamina nuestro aire? La poca visibilidad de lugares lejanos como parte del paisaje es un indicador del deterioro de la calidad del aire. Si vivimos en una ciudad, es común identificar la contaminación del aire y asociarla a la actividad industrial, comercial y uso de vehículos. Características propias de una urbe. Sin embargo, la contaminación del aire no solo tiene su origen en la industria, en nuestros hogares o por el uso de los vehículos. Los fenómenos naturales que producen en la superficie o en el interior de la Tierra, como el caso de las erupciones volcánicas que producen emisiones de gases, vapores, polvos y aerosoles, también contribuyen a la contaminación del aire. Por esta razón, los contaminantes del aire se pueden clasificar según su origen como naturales y antropogénicos. Los primeros provienen de fuentes naturales y los segundos son aquellos derivados de las actividades del hombre. Es de gran importancia analizar las características, propiedades y origen de los contaminantes más importantes en función de su fuente de origen, ya que este es el criterio más habitual. Tipos de contaminantes. En la atmósfera se encuentran una serie de compuestos que contribuyen a la contaminación del aire, de los cuales se pueden diferenciar dos grupos principales. Primero, los contaminantes primarios. Son vertidos directamente a la atmósfera por alguna fuente de emisión como chimeneas, automóviles o entre otros. Los contaminantes atmosféricos que integran este grupo son el óxido de azufre, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, las partículas, los hidrocarburos y los contaminantes secundarios son los contaminantes originados en el aire como consecuencia de la transformación y reacciones químicas que sufren los contaminantes primarios en la atmósfera. Se pueden considerar ozono, la lluvia ácida y la contaminación fotoquímica. Factores que intervienen a la contaminación del aire. La calidad del aire que nos rodea es resultado de la combinación de factores que producen cambios en su composición, que puede variar a un momento a otro. Los eventos meteorológicos determinan el estado y movimiento de las masas del aire, facilitan o dificultan la dispersión de los contaminantes. La temperatura del aire determina los movimientos del aire y las condiciones de estabilidad o inestabilidad atmosférica. Características geográficas. Influyen en la difusión o acumulación de los contaminantes. Las montañas frenan los vientos favoreciendo la acumulación de contaminantes. Las zonas urbanas influyen en el movimiento de las masas de aire, disminuyendo su velocidad y generando turbulencias que contribuyen a la acumulación de contaminantes. Estos factores producen un impacto local, regional y global de la calidad del aire. En una dimensión local, podemos observar cómo la fuente de emisión afecta solo a las inmediaciones cercanas. En una escala mundial, las variaciones del clima influyen sobre el movimiento de los contaminantes. Por ejemplo, la dirección predominante de los vientos en Centroamérica y Norte de Sudamérica es de este a oeste, y en Norteamérica y Sur de América es de oeste a este. Efectos de la contaminación del aire. La problemática de la contaminación del aire se ha convertido en una constante en muchas ciudades industriales de todo el mundo, lo que ha causado problemas de salud a la población y a los ecosistemas. Tal es el caso de la niebla tóxica londinense de 1952, que ocasionó cerca de 4.000 fallecimientos, así como el deterioro de los bosques europeos por la lluvia ácida en los años 50 y 60 del siglo XX. Los principales contaminantes que afectan a la salud humana y a los ecosistemas son denominados contaminantes criterio. Sin embargo, existen otros compuestos que ocasionan efectos globales como la destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero y el cambio climático. Principales contaminantes del aire.
Contaminantes de vida corta son los contaminantes de criterio, que son como el dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas, monóxido de carbono y plomo. Gases de efecto invernadero son como el metano, el dióxido de carbono, el óxido nitroso. También podemos encontrar como alto potencial de calentamiento global a los clorofluorocarburos y a los hidroclorofluorocarburos. También está el tetracloruro de carbono, el hidrobromofluorocarbono y el bromuro de metilo. Son sustancias agotadoras de la capa de ozono. Efectos en la salud de la contaminación del aire. Es importante señalar que los efectos en la salud dependen del tipo de contaminante, el grado de exposición, el estado nutricional y de salud, así como de la carga genética del individuo. Efectos contaminantes criterio en la salud humana. El dióxido de azufre irrita las vías respiratorias. El monóxido de carbono concentraciones inhabilita el transporte de oxígeno hacia las células. El dióxido de nitrógeno irrita las vías respiratorias también y puede provocar bronquitis y neumonía. Las partículas PM agravan el asma y enfermedades respiratorias cardiovasculares. El ozono irrita las vías respiratorias y en altas concentraciones reduce la función pulmonar. Empeora el asma, inflama las células que recubren los pulmones y agrava enfermedades pulmonares crónicas. Partículas PM2.5 agravan el asma, reducen la función pulmonar y se asocian con el desarrollo de diabetes, pueden ocasionar disminución en el tamaño de un feto. Efectos en los ecosistemas y comercios. Los efectos de contaminación del aire no solo los resentimos nosotros, también los ecosistemas naturales, los monumentos históricos y los edificios que pueden sufrir daños. Los efectos de la contaminación del aire sobre los ecosistemas son resultado de los contaminantes secundarios, como ya mencionamos, la lluvia ácida puede ser un ejemplo. La caída de partículas ácidas obstruye y acidifica los diminutos poros de las hojas, dificultando el proceso de la fotosíntesis, así como la degradación de los suelos, lo cual afecta a las raíces y la nutrición de las plantas. Otro de sus efectos es la disminución de peces al acidificar lagos, lagunas, ríos y arroyos. Los edificios, estatuas y esculturas también se ven afectados por la lluvia ácida y la sedimentación seca de partículas ácidas a contribuir a la corrosión de los metales, como son el bronce, y el deterioro de la pintura y la piedra, como el mármol y la piedra caliza. Acciones para la mejora de la calidad del aire. La Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, establece que la exposición a los contaminantes atmosféricos está en gran medida fuera del control personal y requiere medidas de las autoridades públicas a nivel local, nacional e internacional. Las guías de la calidad del aire de la OMS constituyen un análisis consensuado y actualizado sobre los efectos de la contaminación en la salud, que recomiendan los parámetros de calidad del aire para reducir de modo significativo los riesgos a la salud. Derivado de esto, las autoridades nacionales elaboran las normas oficiales mexicanas por conducto de la Secretaría de Salud, las cuales fijan los valores máximos permisibles para aquellos contaminantes que presentan un riesgo comprobado en la salud humana. Los límites establecen nuestra contribución para mejorar la calidad del aire. También a nivel individual podemos contribuir a mejorar la calidad del aire en nuestra localidad. A continuación mencionaré una serie de medidas que puedes realizar a proponer a tu familia para reducir la cantidad de emisiones contaminantes que emitimos a la atmósfera. Una cultura en pro de la calidad del aire se puede hacer pro aire. En tu vida diaria puedes contribuir a mejorar la calidad del aire que respiras, evitando quemar basura, hojas y otros objetos, así como hacer fogatas en bosques o en plena ciudad.
cerrando adecuadamente los contenedores de solventes, pinturas y otros químicos que pueden tener sustancias que se evaporen a la atmósfera. Tomando baños cortos que permitan ahorrar el gas. Cuando salgas de vacaciones, apaga el calentador de agua. Ahorrando electricidad, reutilizando y en general cambiando tus hábitos de consumo de manera más responsable, disminuirás las cantidades de emisiones de contaminantes al aire.